importante que ustedes le comuniquen a sus compañeros que no están conectados, o sea, lo que va a ocurrir en las próximas clases. Ya. Se supone que están viendo la presentación ahora, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Ya, bacán. Ya con las matemáticas segundo medio, se vivió un primer semestre bastante complicado y se sigue viviendo ahora lo que es el segundo semestre. Entonces salió la presentación. Vamos a volver de inmediato. Ya como les comentaba, se vivió un primer semestre y en general un año bastante raro, bastante fuera de lo que estábamos acostumbrados, y en eso nos hemos estado adaptando, ¿sí? Eh, esta asignatura se ha ido adaptando al igual como lo ha hecho el colegio, como lo han hecho ustedes, y en el fondo todos nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de hacer las clases y ustedes de estudiar ahí está, y ustedes de estudiar y participar en estas clases, ¿sí? Entonces, frente a esta situación que continúa obviamente durante el segundo semestre, es que se han tenido que tomar como una serie de decisiones, y esas decisiones han ido desde en un comienzo que teníamos las clases grabadas y se enviaban guías, hasta que ahora decidimos instalar como estas clases y llevar el colegio a lo digital. Espero que, eh, bueno, no, solo espero que la sobrecarga no sea demasiada en todas las asignaturas, la verdad no tengo conciencia ahí de qué tan sobrecargado, pero desde lo que yo manejo, que es matemática, eh, intento que no sea una sobrecarga más, ¿sí? Por más que tal vez la asignatura tenga cierto peso histórico para muchas personas, la idea es que es hacer un poco más, ¿cómo decirlo? Que no sea tan dificultoso el que ustedes participen de las clases, ¿sí? En ese sentido, los contenidos hay que comenzar a redefinir ciertas cosas que no vamos a alcanzar a ver por un tema de tiempo. Hay que, si el primer semestre vimos tal vez muchos conceptos, hay que comenzar a bajar un poco el pedal del acelerador, ¿sí? Porque en el fondo no hemos dado cuenta de que la participación, por lo menos en esta asignatura y en este curso, es bastante baja. Entonces la idea es que más que dejar gente atrás es sumar mucha más gente, ¿sí? Y en esta idea de sumar mucha más gente es que les adelanto que este semestre vamos a ir un poco más calmados, las evaluaciones no van a ser eh, tan complejas, ¿sí? Porque insisto que la idea es que más gente vaya participando de esta asignatura. Usted tiene que saber que obviamente cuando nosotros volvamos, ya sea este año o el próximo, todos estos contenidos se van a tener que reevaluar en el sentido de que vamos a tener que tomar ciertos temas que estamos viendo ahora en segundo medio y verlos nuevamente en tercero medio. Es decir, para que no crean que estos temas al ser vistos ya sean como por pasado y no los vamos a volver a ver. Obviamente no. Hay que entender como las distintas situaciones por las cuales están pasando las familias y por distintos motivos las personas pueden no estar conectándose a una clase, ¿sí? Entonces hay que darles la oportunidad posteriormente de manera presencial a todos. Bueno, y como les dije que estaba este cambio en mi apreciación de lo que debíamos estar realizando y cómo debíamos trabajar, es que se ha generado lo siguiente. Este periodo de recuperación, ¿sí? Aquí llamo periodo de recuperación, es una instancia en donde todas las personas que no estaban participando van a poder comenzar a participar y básicamente se van a poder poner al día. Sé que ustedes muchas asignaturas seguramente tienen la oportunidad de aún enviar todos los trabajos del primer semestre, ¿sí? En el caso de matemáticas, no. Sí, es decir, todo lo que se vio el primer semestre ya, en cuanto a trabajos que ustedes debían entregar, eso ya está cerrado, ¿sí? Y la idea es que ahora se van a generar nuevas instancias de evaluación, completamente renovadas, completamente distintas. Entonces, todas las personas que estaban haciendo las cosas como atrasado a última hora y querían entregar todo, ya, les aviso que no. ¿Sí? De hecho, el primer semestre ya le estaba diciendo que ya no había más plazo para entregar las cosas. Entonces, la verdad es que se confirma eso, así que no deben entregar nada de lo del primer semestre. ¿Por qué? Porque yo he generado todo
periodo de, entre comillas, como adaptación, donde todos quienes no han podido participar, la idea es que puedan participar y en condiciones un poco más justas. Porque si yo le pedía a alguien que nunca había entrado a una clase de matemáticas que me hiciera una tarea, que me debía una tarea de ecuación cuadrática, claramente no sé cómo le iba a hacer, ¿sí? Tal vez revisando las clases y todo se complicaba un poco más porque empezaban a ocupar tiempo que era ajeno al colegio. Entonces la idea es que esta recuperación esté dentro del periodo de clase, cosa que usted tampoco se estrese por querer retomar el ritmo de la asignatura y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este transitar entre primer y segundo semestre está conectado por este periodo de recuperación, ¿sí? Vamos a dejar ingresar a un compañero. Ahí está. Hola, Lucas. Ya. Entonces, esto está ligado, el primer y segundo semestre están ligados por el periodo de recuperación que tenemos acá al medio. ¿Sí? Que este periodo de recuperación es una instancia en donde durante 2 semanas aproximadamente, tal vez un poco más, vamos a retomar algunos temas que son súper puntuales de la asignatura, que no se debiesen dar por alto. Y luego de eso, es que comenzaremos oficialmente a continuar viendo contenido. ¿Sí? Entonces este es un pequeño receso entre el primer y segundo semestre, cosa de que los compañeros que se quieran integrar lo puedan hacer y en el fondo lo hagan de una manera que yo considero un poco más justa, que es utilizando el tiempo de la asignatura para reintegrarme. Porque ¿qué pasaría, insisto, con las personas que se estarían recién integrando a la asignatura? Tendrían que llevar el ritmo del segundo semestre y además estudiar cosas del primer semestre, ¿sí? Entonces, un poco como para no querer participar de nada. Entonces, por eso se creó este periodo de recuperación, ¿sí? Que está ahí entre primer y segundo semestre. ¿Qué ocurrió el primer semestre? Para tener claridad, el primer semestre se entregaron 6 instancias de evaluación, ¿sí? 6 instancias en donde además se agregó una nota por participación en clase, ¿sí? Pero participación activa. Sí, se había definido esa parte de que la participación debía ser activa para ser considerada, y es una nota que nunca le avisé a nadie que iba a poner, ¿sí? Que solo se la entregué como un beneficio a todas las personas que, sin saber que había una nota detrás, participaban así como de forma honesta y estaban interesados en hacer preguntas y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por eso le entregué una bonificación. Entonces, algunas personas tienen 7 notas y el resto del curso tiene 6 notas. Y de esas notas nos vamos a quedar para cerrar el primer semestre con las 4 mejores calificaciones, para que ustedes lo sepan. Y ahora me interesa que ustedes vean esas calificaciones porque ya revisé todos sus trabajos y la idea es que sepan cuál es su nota de primer semestre. Y eso está por acá. Ahí está. ¿Ven bien el Excel? Sí, profe. Ya, maravilloso. Creo que ahí está. Ya, si se dan cuenta, acá tenemos las 7 calificaciones y acá al último está el promedio. Promedio que voy a destacar. Ahí está. Ya. Entonces tenemos 7 calificaciones y tenemos el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? El promedio, por si acaso, se está calculando con las 4 mejores notas, es decir, aquí Excel me detecta cuáles son las 4 mejores notas que están acá y saca el promedio. Obviamente, si la persona tiene 4 notas, saca el promedio con las que tiene, y si en el caso, por ejemplo, acá arriba, que tienen menos notas, me tira error, es decir, que falta una nota que yo poner. Entonces, hasta el momento, ¿quiénes han podido cerrar su promedio de primer semestre? Rafael Bonilla, Alejandro Campos, por acá tenemos a Valentina Carreño, tenemos a Bastián Díaz, tenemos a Nicolás Godoy, tenemos a Catalina Nostroza, tenemos a Isidora Sáez, a Javiera Silva y tenemos a Francisco Villegas. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, los 2 últimos casos, que los chiquillos aquí tienen todas las notas de todo lo que se hizo el primer semestre, obviamente se tomaron las 4 mejores notas, que son aquí en este caso 4 7. Entonces así se calculó el promedio. Eso quiere decir que todas las personas que acabo de nombrar, ellos ya tienen listo su promedio de primer semestre de matemáticas.
¿sí? ¿Qué significa también? Que todas las personas que no tienen estas notas y que no han podido cerrar este promedio, lo van a tener que hacer en estas 2 semanas que vienen, y aquí es donde aparece como un poco la novedad que hemos tratado de tener en la asignatura, que es este periodo de adaptación o de recuperación, como quieran llamarlo. ¿Sí? No sé si alguien no ha visto la nota, voy a pasar más lento, voy a ir bajando para que todos la puedan ver. Hola, profe. Hola. Sí, yo ya tengo el promedio. Si quiero hacer otra nota para mejorar el promedio, ¿puedo Ya, hacerlo? ahí te estaba adelantando, voy a ir a eso, porque todas las personas van a tener la oportunidad de mejorar aún su promedio. Ok, gracias. ¿Sí? La única ventaja es que tú ya tienes, como por decirlo así, un piso base. Tú ya partes desde esta nota y solo puedes mejorarla. Voy a ir bajando acá para que todos vean su calificación. Ya, si alguien se pregunta de dónde salieron estas notas, obviamente no son al azar, sino que acá está el detalle. La primera calificación es por la actividad entregada en el mes de abril, la segunda calificación es por el formulario Google del 10 de junio sobre ecuación cuadrática, la tercera nota es sobre el formulario Google el 1 de julio de función cuadrática, la calificación 4 por participación destacada en clases, la 5 es la calificación de las actividades del 30 de junio, que es un resumen de función cuadrática, la 6 es sobre función inversa y la 7 es un formulario Google a través de función inversa, o sea, sobre función inversa. Y de ahí salieron todas esas notas. ¿Sí? Todo eso se hizo el primer semestre. Ya una vez presentado esto, vamos a ver qué es lo que se va a tener. La pregunta es, ¿qué ocurre con aquel estudiante que no posee las 4 calificaciones? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa con los estudiantes que están pendientes? ¿Va a ocurrir algo con ellos? ¿Pueden participar? Obviamente la respuesta es sí. Tienen oportunidades, al igual que en todas las asignaturas tienen oportunidades de entregar tal vez trabajo atrasado, la verdad es que yo no desconozco qué es lo que hacen otros profes. En matemáticas van a tener nuevas oportunidades. ¿Sí? Y específicamente van a tener 4 oportunidades, cosas que puedan cerrar su promedio al igual que el resto de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única ventaja, por ejemplo, de la persona que participó de todo? Es que de partida ya tiene como un piso mínimo sobre el cual puede solo mejorar su promedio. En cambio, las personas que están recién integrándose tienen que acudir y a estas 4 notas que van a tener nuevamente para poder optar. Y las 4 oportunidades son 4 evaluaciones, van a ser vía formulario de Google, les adelanto, y toman cuáles son los puntos que yo considero que son fundamentales del primer semestre. ¿Sí? Y si bien estas personas no participaron de todo el primer semestre, o de gran parte del primer semestre, estas evaluaciones a lo que apuntan es a temas súper puntuales y bastante reducidos y simplificados. Si bien no se espera la comprensión total del tema, sí se espera que conozcan los principios mínimos de cada una de estas 4 evaluaciones. Por ejemplo, la primera es sobre operaciones con potencia, raíces y logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que se espera de esto? Que conozca cuáles son las principales propiedades de estos tres operadores en matemática. Y esa vendría siendo la evaluación 1. La evaluación 2, que es resolver ecuaciones cuadráticas. Es decir, que ustedes, estudiantes de segundo medio, debiesen saber cómo resolver una ecuación cuadrática. Con el método de resolución general, con factorización, como quieran resolverlo, pero debiesen saber resolver. Y en eso se va a enfocar la evaluación número 2. La evaluación número 3 tiene que ver con los elementos de la función cuadrática, es decir, cómo es la gráfica de esta parábola que nosotros vimos que se generaba en el plano al yo tener una función cuadrática, la concavidad, el vértice, eje de simetría, todo ese tipo de elementos que vimos también deben o se consideran que son necesarios de saber para un estudiante de segundo medio. Y lo último, que tiene que ver con el último tema que también nosotros vimos, que es el de función inversa, nuevamente es un tema también fundamental, así que necesita ser evaluado. Entonces todas las personas que deban notas van a poder participar de cualquiera de estas 4 instancias, y esa es un poco la gracia, que es lo que está acá. Dice, todos pueden participar de las nuevas evaluaciones. Incluso, por ejemplo, el caso de Javier y Francisco, que son los 2 estudiantes que tienen promedio 7 el primer semestre, ellos también pueden participar de esta instancia. Y me dicen, ya, pero profe, ¿para qué si ya tengo 7? Pero tal como dice la parte en azulito que está acá abajo,
Los estudiantes con calificaciones, esta parte que está acá. Los estudiantes con calificaciones destacadas hasta la fecha podrán utilizar las calificaciones en el segundo semestre. Es decir, que si Francisco y Javiera quieren participar de estas instancias, a pesar de que ellos ya tienen cerrado su promedio del primer semestre con un promedio 7, lo van a poder hacer y yo les puedo guardar, si es que responden, no sé, las cuatro pruebas y tienen buenas calificaciones en las 4 pruebas, yo les puedo guardar hasta 2 notas y se las puedo pasar al segundo semestre. ¿Sí? De las 4 que ellos quieran rendir 2 y asegurar 2 7, por ejemplo, ellos los podrían reservar para tener también para el segundo semestre. ¿Qué va a provocar eso? Que en el fondo van a tener más donde escoger cuando nuevamente tengamos ciertas notas y nos quedemos con cierta cantidad. ¿Sí? Eso es el único beneficio. ¿Cuál es otro beneficio también que pueden optar? Y es un beneficio por haber trabajado como de forma constante el primer semestre, todas las personas que de alguna u otra forma pudieron cerrar el promedio, es que también podrían decidir no participar de esto, ¿sí? De este periodo de adaptación y esperar hasta el segundo semestre. Entonces ahí queda un poco a criterio de ustedes. Reitero que este periodo es necesario y porque necesitamos que más gente se sume, no que más gente se vaya restando y seguir avanzando así como si nada importara. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La calificación de cualquier evaluación modificará la menor de las notas que tenga el estudiante o bien completará las calificaciones faltantes. El caso de Rafael, que me preguntaba si es que él podía subir sus notas, efectivamente sí lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, Rafael dice que se va a preparar, como son 4 evaluaciones, tal vez él quiere solo subir 2 notas. Entonces se va a preparar para la evaluación de función cuadrática y ecuación cuadrática. Y Rafael le va a ir bien en esas 2 evaluaciones y sus 2 peores notas van a poder ser cambiadas por las notas que acaba de obtener. ¿Sí? Entonces eso es lo que se va a hacer. La persona que le falten 3 notas, obviamente va a tener que apuntar ahí bien sus dardos a 3 de estas evaluaciones, o bien a las 4. Entonces ahí va a depender mucho del caso en el cual se encuentren, pero lo importante es que tenemos 4 nuevas instancias para poder cerrar este primer semestre de alguna u otra forma. La pregunta que ustedes pueden hacer, que es súper válida, es ¿qué pasa si es que alguien tampoco participa de estas instancias? Bueno, ahí se complejiza un poco más el panorama, porque tendríamos que evaluar todos los contenidos al final del año, ¿sí? Porque obviamente en algún momento esto debe ser cerrado, ¿sí? En algún momento se debe tener como cuál es la calificación que ustedes salieron de segundo medio. Independiente de que todos puedan pasar, ¿sí? Por una serie de cosas que se están discutiendo, necesitamos dar un cierre a esto. Entonces, eventualmente el cierre va a llegar o a final de año o a comienzo del próximo año, pero en el fondo, en la medida en que más dilaten este tiempo, más complejo se vuelve después cuando ustedes quieran retomar todo. Entonces, por eso la invitación es aprovechar este periodo que se está entregando para poder ponerse un poco al día. No sé si hay alguna duda hasta acá. Profe, Dígame. ya yo ya puedo cerrar mi semestre, pero yo decido hacer las 4 notas. Igual se me puede guardar una para el próximo semestre si tengo 4 sobre mis 3 notas bajas. Ya, es que lo que pasa es que dice los estudiantes con calificaciones destacadas hasta la fecha podrán utilizar las calificaciones en el segundo semestre. ¿Quiénes son estudiantes con calificaciones destacadas y que van a poder hacer como uso de eso? Es sobre 6.5. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a las notas nuevamente, por ejemplo, Nicolás Godoy podría hacer uso de eso. ¿Sí? Pero igual a él le faltan completar 3 notas, es decir, tal vez podría pasar solo una. A lo que apuntaban en los casos como estos, por ejemplo, aquí los chiquillos, estos, Javier y Francisco, disculpen que lo utilice tanto como ejemplo, pero sí son el único caso. El único caso de este curso en que participaron de todas las evaluaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, ellos ya no tienen que completar más notas de estas evaluaciones anteriores que quedaban pendientes. Eso quiere decir que las notas que ellos ya comenzaron a obtener por estas 4 evaluaciones nuevas comenzarían a sobrar dentro de este esquema, y es ahí en donde, si las calificaciones son buenas, se podrían traspasar 2 al segundo semestre. En tu caso, Alejandro, acá, a ti te faltan 2 notas, ¿sí? Y bueno, tenéis varias que subir. Entonces, por ejemplo, si tuvieses 4 7 acá, se te completarían 2
O sea, ahí cerraría con promedio 7 en el fondo de la asignatura. Eso. No sé si se resuelve tu duda. Profe, se quedó pegado. ¿De verdad? ¿Ahora? ¿Se mueve? Profe, yo lo vi bien todo este rato. Probablemente sea la luz, ¿Sí? en mi caso. Hoy preguntas en el chat. A ver, dice, hola F, profe, si le mandé la del 30 de junio, esa la del resumen, profe, si le mandé el resumen de la función cuadrática, eh, de ahí sí, ese es un caso particular que tenemos que hablar y lo hablamos al final por si acaso. ¿Sí? Ahora solo estamos hablando sobre el general. Entonces, ya, entonces quedó claro que tenemos 4 instancias más. Ahí usted decide, o sea, obviamente la idea es que usted participe de todo. Si es que ya tiene su promedio 7, siga participando porque puede acumular notas para el siguiente. Y quienes tengan un promedio que quieran subir también lo pueden hacer. Y quienes no tengan ninguna nota, aún pueden cerrar su promedio. Es decir, está como pensado para todas las opciones. Bueno, y obviamente que no se pueda conectar por alguna u otra razón, ahí tendremos que canalizar el tema con su profesora jefe, que es la profesora de Yanira, y obviamente todos esos temas que son casos personales, particulares, obviamente se pueden hablar, aquí estamos como abiertos completamente a entender todas las justificaciones que ustedes puedan tener, porque insisto, no se están viviendo tiempos de normalidad, sino que hay que adaptarse a lo que se está viviendo. Y obviamente estamos abiertos a escuchar a todas las personas. Dicho eso, es que tenemos acá el calendario de trabajo, ¿sí? Para que tengan como una visualización de qué es lo que se viene. Este calendario lo voy a publicar después en Classroom para que tengan claridad de qué es lo que va a ocurrir en estas semanas que dura hasta el lunes 17. ¿Sí? O sea, este periodo de adaptación comienza a partir de hoy día miércoles hasta el lunes 17. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre el miércoles 5 de agosto, que es el día de hoy? Es la presentación del periodo de recuperación y la organización del trabajo. ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que enfocar el día de hoy. Es decir, que nosotros, una vez que yo termine la presentación, les voy a guiar un poco el trabajo y la idea es que ustedes organicen el cómo van a ir tratando de recuperar todo el tiempo, todas las cosas que no pudieron ver en el caso de algunos, o bien repasar los contenidos en el caso de otros que quieran rendir las evaluaciones. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir el viernes? Que tenemos clase nuevamente. Vamos a ver todo lo relacionado a operaciones con raíces, potencia y logaritmo. Es decir, vamos a ver cuáles son los principios como fundamentales, más que nada, como un poco repasar esto. Y la idea es que obviamente ahí salgan todas las dudas que tengan que ver con raíces, potencia y logaritmo. Entonces, eso requiere de algo previo, que ustedes vean la clase de raíces, potencias y logaritmos, que es parte de la actividad que tienen el día de hoy. Entonces, quiero que entiendan que este es un trabajo que se va a hacer de a dos. Es decir, yo como profe aquí le entrego toda la oportunidad y el tiempo para que usted lo utilice, el tiempo de la clase, cosa que no utilice, o bien utilice el menor tiempo posible fuera de clases. Pero también hay que entender que, por ejemplo, yo no voy a hacer las clases de nuevo de manera completa, de raíces, potencia y logaritmo, porque esas clases ya están grabadas. Entonces, es cosa que ustedes las revisen y genere cuáles son sus dudas. No voy a preguntar nada fuera de las clases que están ahí planteadas. Entonces, por eso es fundamental que usted mire las clases, porque insisto que si bien el viernes vamos a ver este tema cuenta con que usted haga una actividad mínima, que si me adelanto en la presentación, acá. ¿Cuáles son las actividades del día de hoy? Organizar el trabajo para la asignatura, es decir, que usted ahí se siente con una hojita a planear cómo lo va a hacer para tratar de recuperar todas las notas, qué notas me sirven, si es que necesito 2 notas me voy a enfocar en lo que es función cuadrática, etcétera, etcétera, que usted ahí organice su trabajo, eso es parte de la actividad. Y la segunda parte, si se dan cuenta, es revisar las clases en Classroom sobre potencias, raíces y logaritmos, cosa que el viernes usted ya tenga una base sobre la cual yo pueda o bien resolver dudas o bien aclarar cosas, o sea, aclarar sus dudas cuando yo esté viendo alguna resolución de ejercicio el día viernes o alguna cosa. ¿Sí? Entonces,
Por eso le digo que esta es una actividad que es necesario que se realice de dos personas. Es decir, ustedes ya no pueden ser pasivos. Estamos aquí recuperando algo y para recuperar necesitamos aprovechar todos los tiempos. Y es por eso que ustedes tienen que empezar a desarrollar un poco un trabajo más autónomo, que si bien se ha estado desarrollando durante el primer semestre, porque ahí ustedes están solo en su casita viendo cómo van estudiando, necesitamos que sea aún más autónomo en esta recuperación, que sean proactivos. Es decir, si el viernes tengo mi clase de operaciones con raíces, potencia y logaritmo, tengo que haber visto las clases sobre eso. ¿Sí? O bien haber pescado el libro del texto del estudiante y haber visto las páginas. ¿Sí? Más adelante, en todo caso, están las páginas, las tengo como todo organizado, qué es lo que tienen que leer y ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es que no piensen que esto va a ser una clase desde cero de raíces, de potencia y de logaritmos, porque obviamente no alcanzaría todo en una clase. Y el objetivo es que ustedes vayan, si bien tienen esta oportunidad de recuperar, es que vayan ahí ustedes poniendo, yo diría que todo el trabajo, la verdad. ¿Sí? Entonces, si viene una semana que es recuperativa, va a ser intensa en el sentido de que ustedes tienen la oportunidad de volver a revisar todas las clases y volver a discutir y resolver todas las dudas que tengan. Entonces, una vez hecha la clase del viernes, pasamos a la clase del lunes, en donde vamos a ver resolución de ecuaciones cuadráticas. Entonces aquí vamos a ver como los tipos de ecuaciones cuadráticas que hay que resolver, los métodos que ustedes debiesen conocer, y obviamente también se requiere que antes usted haya visto las clases que están ahí en el Classroom sobre resolución de ecuaciones cuadráticas, cosa que sea un poco más natural el resolver y no tener que explicar todo así como podéis de ser, porque insisto, no tendríamos tiempo para en una clase abarcar todos los temas que estamos viendo acá. El martes 11 de agosto vamos a ver elementos de la función cuadrática, vamos a ver los elementos, cómo se obtienen, cuáles son las fórmulas para obtener, etcétera, etcétera. El miércoles 12 de agosto vamos a ver los conceptos de función inversa, ¿sí? Conceptos muy importantes que debiesen tener claros para tener la función inversa y también para poder calcular de manera algebraica la función inversa. Y luego el viernes, y ahí está la parte muy importante, el viernes 14 y lunes 17, el viernes 14 de agosto se activa la evaluación 1 y 2. Estas evaluaciones, como les dije, van a ser vía formulario de Google. Las evaluaciones les prometo que van a ser sencillas, ¿sí? Es decir, estoy pensando en evaluaciones de tal vez 12 preguntas. A eso me estoy refiriendo, es decir, 12 preguntas sobre el tema de funciones, raíces y logaritmos, o sea, de potencia, raíz y logaritmo, y 12 preguntas sobre ecuación cuadrática. Entonces ya me preparé y el viernes estoy listo para dar esas dos evaluaciones. ¿Por qué? Porque van a tener los dos links de inmediato, es decir, van a tener que hacer 12 evaluaciones durante la misma hora. Por eso es que van a ser tan cortas y breves y van a estar enfocadas en los fundamentos de los temas que estemos viendo. ¿Sí? Por eso es importante que revisen las clases porque insisto que va a ser tal vez algún ejercicio sacado de alguna clase, ese tipo de cosas van a ser, cosas que sea de verdad quiero hacer esto lo más abordable posible para todos ustedes, pero obviamente requiere de, insisto, esa parte en donde ustedes tienen que haber visto las clases y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces por eso el viernes 14 de agosto se va a activar la evaluación 1 y 2. Es decir, que durante la hora de clase ustedes van a tener tiempo para resolver esas dos evaluaciones, que insisto van a ser breves. Y luego el lunes 17 de agosto, es decir, ahí con el fin de semana por medio, se va a activar la evaluación 3 y 4, que tiene que ver con función cuadrática y función inversa. Estas evaluaciones van a ser activadas durante el periodo de clases. ¿Sí? Quedaron muchas dudas de las evaluaciones pasadas, de cuánto tiempo teníamos, que si se podían entregar al final de la clase. Y recuerden que todas las evaluaciones son en el periodo de clases, ¿sí? No hasta las 3:30, no es el periodo de clases, sino que en el periodo de la asignatura, la hora y media. Entonces, por eso tiene que estar como todo practicado para que ustedes puedan rendir bien la evaluación 1, 2 y 3 y 4. ¿Y qué comienza desde el martes 18 en adelante? Segundo semestre. Comenzamos a retomar todo el contenido que debiésemos seguir avanzando y todo vuelve un poco a la normalidad. ¿Qué pasa si es que alguien no puede participar de estas evaluaciones? Ahí, como les dije, estamos dispuestos a escuchar todo tipo de opciones, pero ahí se van a tener que agendar una entrevista conmigo para poder ver en qué otros plazos se puede dar esta evaluación. ¿Sí? Entrevista, no correo, por si acaso. Van a tener que solicitar ahí una entrevista. Obviamente me pueden escribir a mi correo, profe, ¿sabe qué? Me tengo que reunir con usted porque pasa tal y tal cosa. ¿Ok?
Obviamente estamos súper abiertos a escuchar, como les dije, cualquier tipo de situación que estén viviendo en sus casas y que se conversa con la profesora de Yanira, que es su profe jefe, y se le entrega un nuevo plazo. Obviamente con el mismo tiempo que tienen ahí el de 1 hora y media. Ese es el panorama que se viene. No sé si hay alguna duda. Ninguna, profe. Ya, qué bueno que pude ser claro. Demasiado claro. Demasiado claro. Qué bueno. Vamos a dejar entrar el compañero acá. Camila. Ya. ¿No hay dudas por el chat tampoco lo que estoy viendo el chat? ¿No? No, 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 no. Ya. Maravilloso. Listo. Entonces es el panorama que se viene en las siguientes clases para que estén atentos. Todos quienes necesiten subir su promedio, o bien quieran tener por fin un promedio, o bien juntar notas para el segundo semestre. Periodo de recuperación, clase A, se va a entregar una breve introducción. ¿Qué se dice? Que se continuará con las clases del tipo A y B. Les digo, al igual como lo hacíamos en el primer semestre, yo voy a indicar qué tipo de clase es y al comienzo de cada clase, independiente si es A o B, le voy a guiar qué es lo que debiese ver, qué es lo que debiese revisar, qué páginas del libro son las recomendables, y ese tipo de cosas. Y después, cuando comience el segundo semestre, vamos a continuar, obviamente, con esta dinámica de A a B a B. Es decir, no va a cambiar la dinámica, eso es lo que voy. Sí, me enredé mucho. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el viernes 7 de agosto tenemos operaciones, raíces, potencia y logaritmo. Ok, ¿qué se le va a pedir al final de la clase? Que usted revise ¿cómo se llaman estas propiedades? ¿Sí? Estos operadores. Y el viernes va a ser una clase, nos correspondía de tipo B. Entonces yo los últimos 30 minutos voy a ingresar a resolver dudas sobre las operaciones de raíces, potencia y logaritmo y a ver algunos pequeños conceptos que me interesa que ustedes tengan súper presentes. A eso es lo que voy. Después el lunes tengo una clase tipo A, donde vamos a ver resoluciones de ecuaciones cuadráticas. Obviamente también podemos resolver dudas de operaciones, raíces, potencia y logaritmos, o sea, de raíces, potencia y logaritmos, ¿sí? Pero ahí vamos a estar toda la clase resolviendo dudas. Después el martes va a ser una tipo B y así, para que sepan que vamos a seguir ese ritmo. Pero insisto que eso yo el calendario lo publico y ahí sale si es tipo A o tipo B, así que tienen que estar atentos a eso. Sí, bueno, aquí está seguir el trabajo de la clase, el profesor resolverá dudas durante los últimos 30 minutos de la clase. Eso no ha cambiado. Pasado el periodo de recuperación, se comenzará a revisar los contenidos propios del segundo semestre junto con toda la información correspondiente. ¿Sí? Entonces todo lo que vamos a hacer el segundo semestre será anunciado ese martes 18 para que no se preocupen. Insisto que este es un periodo de adaptación para que ojalá más gente se integre a la asignatura. ¿Alguna duda? Creo que no, porque no ingresé nada nuevo a lo que había dicho. Organización del trabajo. Aquí está mi pequeño aporte que le estoy entregando sobre las distintas evaluaciones. Esto deben ustedes manejar como información junto con el buscar las clases correspondientes a cada una de estas evaluaciones. Si ustedes buscan en Classroom, están todas estas clases, ¿sí? Potencia, raíz y logaritmo, están todas. Así que solo deben buscar cuál es la clase correspondiente y revisarla. Sobre las páginas del texto, por ejemplo, si ustedes ven todo lo relacionado con potencia, raíz y logaritmos, hoy me faltó cerrar el paréntesis. De la 24 a la 50 es donde ustedes pueden encontrar todo lo que se relaciona a ese tipo de actividades sobre este tema. ¿Qué es lo que me interesa, por si acaso, y se los comunico acá? Si ustedes revisan esas páginas, hay desde ecuaciones exponenciales que vimos, ecuaciones logarítmicas que vimos. Les comunico que son ejercicios siempre sobre propiedades. Lo único que me interesa a mí es que usted conozca las propiedades de las potencias de las raíces y los logaritmos. Ese es el foco. Conociendo esas propiedades, usted está ok con esta evaluación. ¿Sí? Todo va a ir en torno a las propiedades de este tipo de estos operadores. Para complementar las fichas 6, 7, 10, 12 y 13. Insisto, si ustedes se dan cuenta aquí son muchas fichas y si usted ve las fichas sí son un ejercicio monstruoso y como que nunca voy a aprender esto. Pero
pero tienen que entender que esto está pensado para un periodo regular y ese tipo de cosas, y los libros están construidos de esa forma. Insisto en que yo no voy a evaluar ejercicios tan complicados, sino lo único que me interesa es que usted sea capaz de aplicar una propiedad de logaritmos, pueda aplicar una propiedad de raíces, puede aplicar una propiedad de potencias. Ese es el foco, simple y sencillo. ¿Sí? Así que no se asusten al ver esto, solo les estoy recomendando las fichas que abarcan este tema, por si acaso. No es que tengan que sí o sí resolver esto porque va a salir cualquier ejercicio de esos. Aquí hay ejercicios que son súper difíciles, entonces no a lo que estamos enfocados ahora. ¿Sí? Lo mismo con ecuación cuadrática. Si ustedes van a las páginas de las 60 a las 79, que es donde se toma ese tema, y ven las fichas 17, 18, 20 y 21, también se van a encontrar con ejercicios súper complejos, con cosas que no alcanzamos a ver, que dejamos fuera. Si, por ejemplo, una forma de resolución es la completación de cuadrado, eso no entra, ¿sí? Así que aquí lo dejo como destacado para que ustedes sepan que esto no entra en la completación de cuadrado, a pesar de que entre estas páginas está. Insisto, las páginas son solo referencia. ¿Qué me va a interesar de la ecuación cuadrática? Es que yo le planteo una ecuación cuadrática y usted me puede entregar las soluciones. Es lo único que necesito. ¿Con qué método lo hace? Porque, insisto, bueno, para quienes nunca han visto esto, hay distintos métodos para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Con qué método lo hace? La verdad es que no viene al caso para este periodo de recuperación. Solo me interesa que sean capaces de resolverlos. Ahí está. Función cuadrática, página 86 a 93, ahí donde está el tema tratado en el libro. Las fichas son 24, 25, 26. Ahí tienen que conocer todos los elementos, como ya dijimos, concavidad, intersección con los ejes, eje de simetría, vértice, todo ese tipo de cosas que vimos, también debiesen ya ser capaces de poder desde obtenerlos o bien visualizarlos de manera gráfica. Y la evaluación número 4 tiene que ver con lo referente a función inversa, ¿sí? Y en función inversa tiene la página 104 a la 111, ficha 29, 30 y 31, como nuevamente referencia de estos temas. ¿Qué interesa en función inversa? Que ustedes sepan cómo obtener la función inversa a partir de una función, cuál es la idea de función inversa, cómo completo tablas de función inversa, ese tipo de cosas. Así que ese es como un poco el panorama de estas 2 semanas que se vienen, para que lo comuniquen a sus compañeros, que es tiempo de participar todavía, que ingresen a la clase, por último para ver qué tema estamos viendo, para que puedan después resolver la evaluación y ese tipo de cosas. ¿Cuál es la actividad que tienen para el día de hoy? De partida tienen tiempo, este tiempo de clase que queda, para organizar el trabajo de la asignatura. ¿Sí? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Buscar cuáles son los videos que me sirven sobre potencia, sobre raíz y logaritmo, que es el primer tema que vamos a ver. Tienen tiempo para revisar las clases, ¿sí? O bien revisar el libro, anotar las propiedades, buscar cuáles son las propiedades de potencia, ya que el profe dijo que iba a preguntar sobre las propiedades, buscar cuáles son las propiedades de potencia, las de raíz y las de logaritmo, tratar de entenderlas, cuáles son estas, tenerlas ahí súper anotadas, y plantear dudas sobre las clases vistas. ¿A qué me refiero? A que si usted va a revisar la clase de potencia, raíz y logaritmo, ojalá surjan dudas, cosa que en la clase del viernes nosotros podamos resolver las dudas, y que no sea una clase de silencio, sino que la idea es que aprovechar estos tiempos. Y por eso es súper importante el trabajo que hacen ustedes, porque claro, cuando yo hacía las clases, usted era un poco más pasivo en el sentido de que escuchaban las clases y ahí iban respondiendo algunas dudas. Ahora tiene que ser al contrario, es decir, ustedes que son los interesados en recuperar sus notas, es que tienen que, ojalá, plantear todas las dudas posibles. Los ejercicios que ustedes tal vez busquen, pucha, hay uno que no puedo resolver, lo resolvemos el viernes. Entonces aquí necesitamos mucho de su actividad, de su proactividad, que esté súper interesado en resolver todas las dudas, cosa que lleguemos súper bien preparados para las evaluaciones que tenemos ese viernes y ese lunes. ¿Sí? Sí. Ya, maravilloso. Entonces, se acabó la presentación. No sé si queda alguna duda sobre todo lo que hablamos de este periodo de recuperación. El viernes comienza, ¿no? O sea, comienza hoy día. Digo, Hoy día la idea es que... ¿cuándo empieza la clase así? ¿Cuándo es la primera clase? ¿El jueves? No, el viernes. El viernes. Sí, el viernes. El viernes es la primera clase que tenemos pensada, que acá está el calendario. ¿Sí? El viernes 7 de agosto, porque el día miércoles presentamos
y ustedes van a organizar. ¿Alguna duda de algún participante que no haya sido resuelta? No. Ya, entonces estamos súper claros para que le comunique a sus compañeros que tal vez están un poco más perdidos en esto, que ya no se acepta ningún trabajo el primer semestre por si acaso, ya no tienen que enviar nada, así, por favor, si es que alguien sabe de algún compañero que esté realizando algo, que ya pare porque no se lo voy a aceptar. Y están estas 4 oportunidades nuevas. ¿Sí? Esto es lo importante ahora, este es el foco de las personas que quieran participar acá de matemáticas. Y quienes no puedan participar de ninguna instancia, y eso lo vamos a solucionar a final de semestre. Así que eso, jóvenes. ¿Qué tienen que hacer ahora? La actividad planteada. Organizar, voy a estar acá resolviendo cualquier duda si es que tienen. Buscar los videos en Classroom, cuáles son los que me sirven sobre potencia, raíces y logaritmos. Ver las páginas del texto que tengo que revisar. Buscar cuáles son las propiedades de las potencias, las raíces y los logaritmos. Tenerla ahí súper clara o súper a la mano, cosa de poder comenzar a utilizarla. Y comenzar a buscar o plantear dudas sobre este tema. Cosa que el viernes podamos resolver todas sus dudas. Eso, chicos, así que voy a tener